Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Priscila Arnés y vas a estar estudiando conmigo la lección número 7 titulada Cuando surgen los conflictos. Y no podemos comenzar sin antes leer el versículo de memoria que se encuentra en Gálatas 3, 26 y 27, que dice: Así, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La lección de esta semana es demasiado clara y corta, entonces no nos tomará mucho tiempo estudiarla, pero es muy importante que entendamos el centro de la misma. Desde la iglesia primitiva, todos los que son las peleas, las discordias, todo lo que afecta a la unidad ha sido un gran problema. Y la resolución de las mismas, la resolución de todos los conflictos, depende mucho de cómo estos se hayan generado. Muchos de los problemas de la iglesia primitiva fueron por falta de humildad, ensalzamiento de uno propio, falta de líderes, pero lo más importante es cómo los resolvían. La lección nos dice que para resolver problemas debemos ser humildes y el primer paso para la unidad de la iglesia es la actitud de servicio. En la lección podemos ver varios ejemplos de cómo la iglesia primitiva tenía sus conflictos y cómo solucionaba los mismos. Pero una de las historias que más me llamó la atención fue uno que hablaba sobre los líderes. Lo que pasa es que en este tiempo la iglesia fue creciendo. Entonces habían judíos de habla griega y judíos de habla aramea. Y los judíos de habla griega y habla aramea creían que no se trataba a sus viudas como deberían ser tratadas. Entonces lo que hicieron fue poner a líderes que tanto como a la iglesia de habla griega y a la iglesia de habla árabe les parecían gente justa. Y esta persona fue Esteban, quien empezó a mover a la iglesia y organizarla de una manera que a todos les parecía satisfactoria. Ahora, es importante entender algo aquí, y esto quiero tomarme el tiempo para explicarles bien esto. ¿Cómo se escogen los líderes en cada iglesia? No es que el pastor va y dice, él me cae, ellos son líderes. No, es toda una comisión, y hace un tiempo atrás mi iglesia estuvo pasando por esto y realmente me pareció muy interesante. Primero, toda la congregación, toda la iglesia reunida escoge a una comisión que va a nombrar a la comisión de nombramiento. Entonces, esta comisión, por medio de ayuno, por medio de oración, escoge a una cantidad de representantes que van a escoger a los líderes de la iglesia. Entonces, esta otra comisión, la comisión de nombramiento, otra vez se reúne en oración, en ayuno, y esta comisión escoge a los líderes. O sea, no es que simplemente una o dos personas van y dicen lo que esta persona tiene potencial para ser líder, lo ponen. No, sino que por medio de ayuno, por medio de oración, toda la iglesia ayuna, todos los líderes ayunan, los ancianos, todos, para que los líderes que vayan a entrar en un año sean los que Dios mande. Entonces yo creo que no hay una posibilidad de un error aquí. ¿Por qué? Porque Dios obra por medio de todas aquellas personas escogidas, responde las oraciones y pone a aquella gente que es capacitada para los cargos. Ahora, aquí es importante entender algo. Mucha gente no entra capacitado, con experiencia, como que ya sabe todo. No, hay gente que es la primera vez que está asumiendo un directorio, o la primera vez que está asumiendo una secretaría o un subdirectorio o tesorería o cualquiera de esas cosas. Incluso gente que por primera vez es maestra. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Yo tengo la certera fe de que Dios actúa en esas personas y las capacita. ¿Me entienden? No es necesario que una persona haya tenido una experiencia de 10 años para ser maestro, para que recién entre a ser maestro. No, sino que Dios en el transcurso de su vida, directa o indirectamente, los capacita para poder cumplir las funciones que cada uno tiene. Ahora, ¿por qué estoy enfatizando mucho esto? El liderazgo en cada iglesia es importante para la unidad. ¿Por qué? Porque se supone que la iglesia confía en los líderes que tiene y que los líderes están muy conectados al Padre. Entonces, como la anterior lección yo les estaba explicando, cuando tú cumples los mandamientos de Dios y amas a Dios, Él se manifiesta en ti. Entonces, esto hace que los líderes tengan la sabiduría de poder resolver conflictos y de poder hacer que su departamento, que su ministerio marche bien. Otro problema también que me llamó mucho la atención tiene que ver con la humildad. ¿Por qué? Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, sus discípulos se peleaban por ver quién iba a ser quien se siente a la diestra del Padre. Entonces, lo que Jesús dijo es que el más
el último sería primero y el primero sería el último. ¿A qué se refería cuando decía esto? Jesús necesita que cada uno de nosotros sea humilde, que todos nosotros, como ya lo mencioné anteriormente, tengamos esa acción de servicio, esa disposición de servicio. ¿Para qué? Para que Él pueda obrar en medio de nosotros. O sea, si nosotros tenemos un carácter humilde, si nosotros tenemos gente que nos lidere, yo creo que la iglesia podría funcionar bien. Porque como ya lo mencioné en anteriores videos, anteriores lecciones, todo lo que tiene que ver con unidad se basa en el amor. Y se supone que si nosotros tenemos a Dios en nuestros corazones, todo lo que nosotros hagamos va a ser bueno. Si nosotros tenemos a Dios en nuestros corazones, si nosotros cumplimos sus mandamientos, Él se manifestará en nosotros y hará que esos pequeños problemas, esos roces que tenemos unas personas con otras en la iglesia, se vuelvan nada. ¿Por qué? Porque nuestra visión va a estar centrada, va a estar enfocada en Dios, no en esos problemas. Ahora tú me puedes decir, pucha, Pris, entonces tú me estás diciendo que la unidad, o sea, es solamente amor, humildad, buenos líderes, o sea, solamente es eso. Entonces, ¿por qué la iglesia no es unida? Pues la lección dice algo que realmente llamó mucho mi atención. Déjenme leérselos. Muchas veces nuestras luchas internas y nuestra falta de unidad crean una brecha entre lo que sabemos que deberíamos hacer y lo que queremos. Realmente cuando yo leí esta parte de la lección me dejó en shock, porque es verdad, muchas veces, o sea, nosotros sabemos que algo que tenemos que hacer es correcto, o sea, tengo que hacer esto aunque no me guste porque es correcto, porque la Biblia dice así, porque mis padres me enseñaron ética, moral, principios, valores, sabemos, pero nuestro yo no nos deja hacer eso. ¿Por qué? Porque no es lo que a nosotros nos conviene. Ahora, aquí es importante entender algo. Tenemos que dejar ese nuestro yo de lado y dejar que Dios entre en nosotros y se manifieste por medio de nosotros. Ahora es importante comprender algo que cuando yo lo leí en la lección realmente me dejó muy feliz. Puede ser que nosotros estemos pasando por desunión, puede ser que nosotros estemos pasando por algunos problemas o cosas que, no sé, hagan que la unión de la iglesia esté mala o cualquiera de esas cosas. Pero Dios tiene la solución para ese problema, ya. Y esa solución va a hacer que su nombre se glorifique y sea honrado. Entonces ten fe, para cada problema que la iglesia tiene, Dios ya tiene la solución que va a hacer que su nombre sea honrado. Realmente hay muchas fuentes de conflicto en nuestra iglesia, pero cuando estemos pasando un conflicto o cuando queramos solucionarlo, tenemos que pensar en 3 cosas esenciales. Primero, por sobre todo demuestra el amor compasivo y abnegado de Jesús hacia los demás. Antes de hacer cualquier cosa, que tu motor, que tu motivo sea el amor de Cristo. O sea, algo que a mí me funciona, que yo intento ponerlo en práctica, no digo que siempre me salga, pero intento ponerlo en práctica, es que antes de hacer cualquier cosa, pensar, Jesús haría esto si estuviera aquí en mi lugar. O cómo actuaría Jesús si estuviera aquí ahora, si estuviera pasando este conflicto ahora. Realmente cuando yo pienso eso, muchas de mis ideas cambian por completo. Porque si Jesús estaría en nosotros, si Jesús mora en nosotros como nosotros decimos que lo hace, nuestras acciones deberían basarse en el amor y deberíamos actuar de la misma manera que Jesús actuó con sus ovejas, con su pueblo, con sus discípulos. Segundo, no seas una piedra de tropiezo. Esto puede sonar fácil al principio, pero si lo vemos por detrás, si vemos el fondo de esto, realmente algunas veces es bien complicado. Yo lo digo, yo en este momento ejerzo la subdirección del Club de Conquistadores y conflictos hay muchos, por montón. Y hay veces que realmente peleamos o tenemos roces con alguna persona, no porque queramos, sino porque pasa y ya. Entonces te das cuenta que todas estas cosas que están pasando, todas esas cosas que promueven la desunión son de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda la lección en base a esto? No pelees, evita los conflictos. Siempre que hay una solución sabia, una solución donde sí, quizás tú tengas que ceder, hazlo, porque es mejor que haya paz a que la iglesia esté desunida. La tercera, prioriza tu relación con Dios mediante el estudio de la Biblia y la oración para poder así resolver los conflictos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando de resolver conflictos se trata, todos tienen una opinión diferente.
Y es por eso que pedimos consejos, ¿no es así? Pero yo creo que si tú tienes una comunión con el Padre, si tú realmente lees la Biblia, le estudias, oras, los consejos vienen del cielo. No sé si me explico. Cuando tú tienes una comunión muy fuerte con el Padre, estudias su palabra, automáticamente las respuestas van surgiendo. ¿Por qué te digo? Déjame contarte una pequeña experiencia. Yo no me considero una persona muy problemática, pero sí he tenido muchos problemas. ¿Y cómo los he llegado a solucionar? Leyendo la Biblia. Es como que en mi estudio personal, en mi estudio diario, voy hojeando y automáticamente es como que Dios me está diciendo, haz esto, mira este ejemplo. Incluso en historias que tú piensas y como que pucha, esta historia que no tiene nada que ver con mi problema, en esa historia está la solución de tu conflicto, porque Dios se comunica contigo por diversas formas. Entonces, si tú tienes una buena unión con Dios, si tú lees la Biblia, si tú oras, si tú estudias la palabra, Dios te va a dar la solución de los conflictos en cada una de las veces que tú lo buscas, en cada una de las veces que tú hablas con Él. Y ahora ya para ir concluyendo, lo más importante de la lección que yo puedo resaltar, antes de resolver cualquier conflicto, es importante que nos arrodillemos y pidamos la sabiduría del Padre. La lección nos cuenta una historia donde no nos dice cuál era el problema, pero nos dice que mucha gente se estaba alzando en contra de eso. La gente se peleaba, había mucha discordia, sí, en la iglesia. Y uno de esos hermanos se paró y dijo, por favor, arrodillémonos, orémonos, y de esa manera vamos a poder solucionar el conflicto. Y dicho y hecho, la gente se arrodilló, la gente oró y el conflicto fue solucionado. El primer paso para resolver cualquier conflicto es buscar a Dios, porque Él nos da la sabiduría para poder hacer esto. Bueno chicos, este fue el video de la semana, espero que realmente les haya servido de mucho. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, te invito a que vayas este sábado a la iglesia adventista más cercana a tu domicilio, porque te estaremos esperando. Y realmente esas lecciones están muy importantes, son lecciones que realmente te llegan al corazón y te hacen cambiar tu forma de pensar. Entonces yo te invito a que vayas, que realmente están muy buenas, realmente te van a servir de mucho. Y el reto para esta semana es muy interesante, porque es algo que realmente a mí me costaría mucho, por eso les quiero retar a ustedes. El reto es que ustedes oren por una persona que les ha hecho daño, que ustedes oren por una persona que se pelearon los hicieron quedar mal, hubo maltrato de por medio. Quiero que ores por esa persona, pero no que ores, Señor, por favor, no sé, haz tu voluntad. No, sino que ores por esa persona, porque generalmente de la gente que odiamos es de las personas que más sabemos. Entonces quiero que pidas por sus problemas, que se cumpla la voluntad de Dios para esa persona. Sé que es complicado, pero es lo que debemos hacer como cristianos. Y conmigo es hasta la próxima semana. Adiós.